Hola amigos, bienvenidos. Celebramos el 31º domingo del tiempo ordinario. La lectura está tomada de San Marcos capítulo 12, versículos del 28 al 34. En esta ocasión, un escriba le hace a Jesús una pregunta que era frecuente entre los sabios de Israel, y era preguntarse por cuál era el principal mandamiento de todos los que había dado Moisés. A esta pregunta Jesús le responde citando Deuteronomio capítulo 6, cuando le dice: Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es uno. A Él solo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante a este: amarás al prójimo como a ti mismo. Jesús une dos mandamientos que los judíos conocían independientemente en uno solo para demostrarnos que el amor a Dios y el amor al prójimo están indisolublemente unidos. El escriba, una vez que escucha a Jesús, asiente todo lo que él dice, y Jesús le dice al final de su diálogo que no está lejos del reino de Dios. ¿Qué enseñanza nos deja Jesús con este mandamiento del amor? En primer lugar, nos recuerda el Shema Israel, es decir, escucha Israel, lo cual nos indica que en la vida del creyente la palabra de Dios juega un papel fundamental. De la escucha de la palabra depende el conocimiento de Dios y por tanto que le amemos con todo nuestro corazón. Por eso en Deuteronomio 6 el Señor le dice a los judíos que esas palabras, el amor de Dios, deben repetírselo a sus hijos, tanto acostados como levantados, tanto sentados como yendo de camino, es decir, a lo largo de toda la vida. También nos recuerda el primer mandamiento que el Señor es uno. El Señor nos invita a no dividir nuestro corazón entre falsos dioses o ídolos. Por poner un ejemplo sencillo, un cristiano no debe creer en supersticiones. Un cristiano no puede poner en el centro de su vida otra cosa que no sea Dios. También nos pide el Señor que le amemos con todas nuestras facultades esenciales, que le amemos con todo el corazón, es decir, con todos nuestros afectos y sentimientos, lo cual implica una fe absoluta en el Señor. Nos dice también que le amemos con toda nuestra mente, es decir, nuestra razón, nuestro pensamiento tiene que ser acorde con lo que creemos. Por ejemplo, un cristiano no puede decir yo creo en Jesús y a la vez apoyar el aborto. Y también nos invita a amarle con toda nuestra voluntad, es decir, nuestros actos, nuestro obrar tiene que ser conforme a lo que pide el Señor en el Santo Evangelio, en los mandamientos. Y también nos enseña Jesús que el amor a Dios y el amor al prójimo son un mismo mandamiento. Como dice San Juan en una de sus cartas, quien dice que ama a Dios y odia a su hermano es un mentiroso. Pero, ¿cómo podemos vivir en nuestra vida cotidiana este amor a Dios? En primer lugar, darnos cuenta que más que un mandamiento, el amor es un don de parte de Dios. Él nos hace conocer su corazón a través de su palabra, a través de la persona de Jesús, para que conociendo a Jesús aprendamos a amarle a Él y a nuestros hermanos. Es decir, el Señor nos invita a una relación profunda de amistad con Jesús. En esa relación, al igual que un niño en su familia, con sus padres aprende a amar, también nosotros aprendemos a amar como Jesús ama y a mirar a nuestros hermanos con la mirada amorosa y misericordiosa de Jesús. El amar al prójimo como a nosotros mismos nos indica que el amor a Dios siempre debe traducirse en obras. Cuando Jesús le dice al escriba que no está lejos del reino de los cielos, le está queriendo decir que ya tiene una primera parte que es la confesión de fe que ha hecho, que conoce los mandamientos, pero que para entrar en el reino de Dios debe poner en práctica todo aquello que conoce en su mente y que profesa con sus labios. Mirar con los ojos de Jesús nos hace percibir en el otro sus necesidades y sus anhelos. Y esto nos lleva a prestar atención a nuestros hermanos, tanto en sus necesidades espirituales como materiales. En lo espiritual, la escucha atenta a nuestros hermanos, un gesto de amor para con ellos, y brindarle la atención necesaria para que se acerquen al Señor. En lo material, como dice Mateo capítulo 25, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Es decir, atender las necesidades materiales y vitales de nuestros hermanos, especialmente aquellos más abandonados en la sociedad.
Por lo tanto, amar al prójimo significa, en primer lugar, descubrir el valor sagrado de cada persona sabiendo que es hijo de Dios, lo cual nos llevará a querer y buscar siempre su bien. Recordemos las palabras de San Agustín cuando decía, ama y haz lo que quieras. Si comprendemos verdaderamente el don del amor en nuestra vida que Dios nos ha regalado, podremos vivir una vida coherente, respetando siempre a nuestros hermanos y a nosotros mismos. Amigos, ha sido un gusto como siempre compartir con ustedes la palabra de Dios. Pido al Señor les aumente el don del amor y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.